iglesia, que el Señor les bendiga. Estamos iniciando el mensaje 41 de nuestra serie Renovando y Transformando Nuestro Entendimiento. Abra sus Biblias, por favor, en el capítulo 12 de Romanos, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Nuestro título es Venciendo el mal con el bien. Ese es el llamado que el apóstol Pablo les hizo a su iglesia allá en Roma. Y este es el llamado también que nos hace a nosotros hoy día en la actualidad, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes fieles a Dios, podamos siempre en nuestro diario vivir y en nuestra vida cristiana vencer el mal haciendo siempre el bien. En esta sesión, hasta el final del capítulo 12, lo que tenemos es una serie de instrucciones prácticas en las cuales Pablo se las hizo, ¿no es cierto?, a su iglesia, los oyentes originales, pero también nos brinda a nosotros una serie de consejos e instrucciones prácticas para nuestra vida cristiana. Leamos por favor el versículo 11 y dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Aquí nosotros tenemos un llamado que Pablo les hace a su iglesia y por lo tanto también a nosotros, y es un llamado a la diligencia, que nosotros podamos ser diligentes. La diligencia en la Biblia es una virtud de constancia, siempre en cuanto al esfuerzo, es una virtud constante para esforzarse. La actividad, la persistencia y la capacidad de cumplir con tareas que tenemos nosotros como hijos de Dios. La diligencia también nosotros la vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios llama, ¿no es cierto?, siempre, y llamó a su pueblo en el Antiguo Testamento a que fuese un pueblo diligente para cumplir la ley de Dios, para mantenerse en los preceptos, estatutos y normas de Dios. Tenemos, por ejemplo, el Proverbio 10:4 que dice: la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos un llamado a la diligencia, siempre a ser diligentes en nuestro diario vivir con el Señor, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, sobre todas las cosas. Entonces Pablo acá les hace un llamado a la diligencia a su audiencia allá en Roma, a que fuesen siempre fervientes en el espíritu y para que sirvan fielmente al Señor, La diligencia se puede aplicar en tres aspectos de la vida: con Dios, todos nuestros compromisos con Dios, todo lo que tiene que ver con Él, nuestra vida de alabanza, nuestra vida de adoración, devoción, nuestra vida de oración. Segundo lugar, la diligencia con nosotros mismos, ser personas activas, no caer en la pereza y cumplir siempre las metas y los objetivos y nuestras responsabilidades a tiempo. Con los demás, poner siempre, ¿no es cierto?, en acción lo que nosotros creemos, lo que nosotros verdaderamente también somos, llevarlo, transmitirlo a los demás. En estas tres áreas de la vida es donde la diligencia nosotros la podemos poner en práctica, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Leamos el versículo 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 3 puntos menciona el apóstol Pablo aquí: gozosos, sufridos en la tribulación y, lo que es clave, ¿no es cierto?, ser constantes en la oración. En primer lugar, gozosos en la esperanza se refiere que tenemos que tener gozo en la esperanza que es Jesús. Jesús es la esperanza viva, Él es la persona, ¿no es cierto?, de Jesús, la cual nos brinda esa esperanza. Por más difícil que sea la tribulación, Él obrará. Por más difícil que sea el desafío que estemos viviendo, nuestra esperanza está en Él, nuestra fe está en Él. Segundo punto dice: sufridos en la tribulación. Como hijos de Dios, nosotros hemos sido llamados a vivir un cristianismo bíblico, un cristianismo cristocéntrico, y este versículo 12 rompe un poco este cristianismo romántico que hoy en día muchos andan enseñando y predicando. Ven a Cristo y serás feliz. Ven y para de sufrir. En Cristo no sufrirás más, no pasarás necesidades, Él te bendecirá, te prosperará
y te hará rico. Y la verdad es de que ese es un evangelio distorsionado, porque cuando nosotros venimos a Cristo es todo lo contrario. Inmediatamente nosotros empezamos a caminar en dirección contraria a la dirección que el mundo va caminando, y por lo tanto enfrentamos tribulaciones, enfrentamos pruebas, luchas, tentaciones, desafíos, y no necesariamente vamos a ser felices. Obviamente Dios nos va a llenar de su gozo y su plenitud, y por lo tanto llegaremos y alcanzaremos la felicidad, pero a veces no será siempre así. Enfrentaremos tribulación, enfrentaremos sufrimiento, y esto es parte de la vida cristiana. Pablo lo dice por todas las tribulaciones que él como apóstol vivió, y también por todas las tribulaciones, ¿no es cierto?, que la iglesia primitiva vivió. Persecución, cárcel, azotes, hambres y hasta la muerte. Nuestro tercer punto acá de lo que Pablo dice en el versículo 12 es la clave de ser constantes en la oración. Tenemos que ser personas, hombres y mujeres de oración en nuestro diario vivir. Es un llamado a desarrollar una vida de oración, y a veces cuando no tenemos ganas de orar es cuando más debemos de orar, porque a veces ni el consejo, ni la mentoría, a veces ni el discipulado, a veces ni la consejería bíblica, a veces lo único que nos salva, lo único que nos fortalece es estar cara a cara delante de Dios en oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dos cosas también tenemos aquí. Antes de llegar a estas dos cosas, tenemos que entender el contexto de la carta de Romanos. ¿Por qué Pablo está hablando aquí de ser hospitalarios? Bueno, la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y no judíos, y ellos reciben el llamado de Pablo de compartir, ¿no es cierto?, ayudarse en sus necesidades. Porque Pablo dice, ahora ustedes son hermanos, son un pueblo, por eso construyanse los unos a los otros. Y por eso Pablo dice, practiquen la hospitalidad. Este es el primer punto. ¿Qué es la hospitalidad? La hospitalidad es la virtud que se ejercita con peregrinos menesterosos y desválidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Es dar una buena acogida y recibimiento a aquel que lo necesite. Eso es lo que significa hospitalidad. Ayudar al que necesita, ayudar, ¿no es cierto?, a recoger a alguien que está en situaciones de calle. Eso es, ¿no es cierto?, lo que es la hospitalidad. Y el segundo punto es compartir en sus necesidades. Compartir en sus necesidades. Tanto judíos como gentiles estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre, estaban pasando también, ¿no es cierto?, persecución. Y Pablo dice, ayúdense los unos a los otros. Pablo también les hizo este llamado a los Gálatas y les dijo, si se están criticando los unos a los otros, solo tengan cuidado de no morderse los unos a los otros, de no consumirse los unos a los otros. Eso significa que los Gálatas estaban discutiendo y peleando, y por eso Pablo les dice, ustedes tienen que practicar y reflejar la unidad entre ustedes. Así que Pablo les hace este mismo llamado a los romanos a que sean hospitalarios, a que sean también practicantes, ¿no es cierto?, de la unidad. Esto es lo que vemos nosotros en el versículo 13. Recuerden que la iglesia de Roma necesitaba estos consejos prácticos para que ellos se pudiesen unir. Versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Esto es un mensaje duro, muy duro, el cual Pablo está dando, porque Pablo sabía que entre ellos se habían herido, entre ellos se habían dañado, se habían lastimado, tratándose mal. Pablo también sabía, ¿no es cierto?, que los cristianos estaban siendo perseguidos, metidos al Coliseo, siendo, ¿no es cierto?, motivo de diversión para los emperadores en el Coliseo romano. Y Pablo acá, ¿no es cierto?, también está animando a que bendigan a los que los persiguen, que bendigan a los que los maldicen. Y para muchos fue como,
¿Acaso Pablo perdió la cabeza? Pablo quiere que nosotros bendigamos a los romanos que nos están matando. Pablo quiere que nosotros bendigamos a estos judíos que nos están diciendo que no somos bienvenidos en esta iglesia. ¿Pablo perdió la cabeza o qué? Es lo que algunos a lo mejor quizás estaban preguntando allá. Porque saben, ¿no es cierto?, lo duro que era ser perseguido, lo difícil que era ser maltratado como cristianos, y de repente ahora Pablo viene diciendo, deben perdonarse. Pensemos, ¿no es cierto?, en esto un momento. Pensemos también en el ministerio de Pablo. Recuerden que el ministerio de Pablo era siempre buscar la reconciliación, buscar acudir al ministerio, ¿no es cierto?, del perdón. ¿Y a cuántas personas este varón de dolores, ¿no es cierto?, es decir, Pablo, tuvo que perdonar por ser azotado, por ser bofeteado, por ser perseguido, por ser encarcelado, por no recibir ciertas promesas que algunos quizás le hicieron? Perdonó aún así a sus perseguidores. Entonces, Pablo sabe de lo que está hablando acá en el versículo 14 en cuanto a perdonar, en cuanto a bendecir aún, ¿no es cierto?, a los que nos maldicen. Pero también Pablo pensó, ¿no es cierto?, en su mejor ejemplo, en su mejor maestro, Jesús. Y Pablo está pensando también en las enseñanzas de Jesús al decir esto. Jesús escogió a Judas, por ejemplo, sabiendo que lo iba a traicionar, y muchos se preguntan hoy en día, ¿por qué Jesús hizo eso si sabía que Judas lo iba a perdonar, si sabía que Judas lo iba a traicionar? Esto es fuerte. Recuerden que Pablo está unificando, ¿no es cierto?, a la iglesia allá en Roma. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Hermanos, simplemente este es un llamado al perdón. Pablo nos está llamando, ¿no es cierto?, a que nos perdonemos, a que nos unifiquemos los unos con los otros como iglesia. No es fácil el llamado que Pablo nos está dando acá. Leamos el versículo 14 y dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Habían cristianos que estaban sufriendo, como ya lo hemos dicho, mucho. Muchos sufrían en Roma, sufriendo verdaderamente, y lo digo no en comparativa a lo que enfrentamos los creyentes hoy en día, porque muchas iglesias, ¿no es cierto?, no están ni siquiera en bajo persecución o bajo desafío hoy en día en nuestros días. Entonces, la pregunta acá es, ¿los cristianos estaban sufriendo allá en Roma? Pero por supuesto que estaban sufriendo. Entonces Pablo dice, aún en medio del sufrimiento, gócense. Gócense con los que se gozan. Y sufren con los que sufren. Sufran y lloren con los que lloran. Pablo está llamando, anímense. Esto es unidad, esto es compromiso hacia el uno con el otro. Pablo está hablando acá de compromisos. Compromisos. Habían cristianos que estaban sufriendo y sufriendo verdaderamente, pero Pablo dice, gócense con ellos, gócense con los que verdaderamente necesitan, ¿no es cierto?, ser fortalecidos. Gócense, gócense. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, también este es un mensaje duro porque Pablo dice unánimes entre vosotros. Bueno, la mayor arma para la victoria en la guerra espiritual es la unidad. Yo he hablado mucho acerca de esto. La obra, ¿no es cierto?, del diablo más efectiva es la obra de dividir, la obra de separar. Porque la obra que Satanás, el diablo, usa en contra de su iglesia es siempre separar, es siempre dividir. Y por eso nosotros debemos de estar dispuestos y atentos a cualquier obra de división y en cuanto a nosotros, de parte de Satanás, el diablo. También Pablo dice, no altivos, hermanos. Nosotros tenemos que tener el rostro de Cristo, la mente de Cristo, el testimonio de Cristo, y debemos de ser personas de mansedumbres, no orgullosos, no agrandados, porque somos, porque tenemos, porque esto, porque aquello. Pablo nos llama a la humildad y con esto vencemos nosotros lo malo. Recuerden que el título de nuestro mensaje es vencer lo malo con lo bueno. No sean tercos, es lo otro que Pablo está diciendo en el versículo 16. No sean necios, no sean porfiados.
llevados a sus ideas, personas cargadas de la sinrazón. Sepan escuchar y aprendan con prudencia. La iglesia de Roma necesitaba estos consejos porque había terquedad, había individualidad, había autosuficiencia, había altivez. Y también Satanás, el diablo, estaba haciendo esta obra, ¿no es cierto?, de separar y dividir a la iglesia. Entonces Pablo dice, atentos, si ustedes quieren vencer, ¿no es cierto?, tienen que hacer lo bueno. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No sean rencorosos, dice Pablo, no sean odiosos, no sean personas, ¿no es cierto?, egoístas en cuanto a sus sentimientos, no sean rencorosos, no sean rencorosos. Bueno, pasamos al versículo 18 y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es un llamado a la paz. Hermanos, busquen la paz, sean personas de paz, amen la paz. La paz es vida. Eviten llevar una vida trabada, agobiada, sufrida, de conflicto, peleando los unos con los otros. Busquen el gozo. Nos dice Pablo, busquemos la paz, seamos buscadores de paz. De hecho, el profeta Isaías, cuando describe, ¿no es cierto?, la venida del Mesías, la venida de Jesús en el futuro, dice, y lo llamarán consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de la paz, Él es el gran promotor de la paz. Y todos estos consejos eran como para la iglesia de Roma y son también para nosotros hoy. Y estos consejos son como perlas preciosas para los de Roma, son como perlas preciosas para nosotros como iglesia. Son como una especie de proverbios a los cuales nos tenemos que ponérnoslos en nuestro cuello como un collar de perlas preciosas, un collar de mucho consejo. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Iglesia, hermano, usted que me está escuchando, no sea rencoroso, no trate de tomar venganza por usted mismo, no trate, por favor, de hacer justicia propia. No, este me la va a pagar, ya van a ver lo que les voy a hacer. Esto no se va a quedar así. Las cosas, ¿no es cierto?, las voy a resolver. Hermanos, un buen cristiano debe de caminar por encima de su propia rabia para evitar tragedia. Un cristiano de verdad, gobernado por el Espíritu Santo, lleno, ¿no es cierto?, del dominio propio, dado por el Espíritu Santo, debe de saber caminar por encima de su propia rabia, debe de saber caminar por encima de su propio dolor para evitar conflictos, tragedias, desgracias. Hermanos, si usted sabe gobernar y canalizar su enojo, si usted sabe procesar su enojo, usted evitará desgracias. Y Pablo nos dice acá en el versículo 19 de Romanos 12, no sean vengativos, ámense los unos a los otros, no le den lugar al diablo. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, si hay alguien que a usted lo ha ofendido, si hay alguien que a usted le prestó dinero y no le ha pagado, si hay alguien, ¿no es cierto?, que y lo traicionó, habló mal de usted, si hay alguien, ¿no es cierto?, que le hirió, qué sé yo, hermano, vaya, busque consejo a su pastor, busque consejo con su líder, con alguno de los ancianos de la iglesia, busque la consejería bíblica, busque consejo. Busca sabiduría para en cuanto a qué hacer. Pero por favor, la justicia propia es veneno y fuego consumidor. Se lo digo por experiencia propia. He cometido y cometí muchos errores en el pasado cuando estaba alejado del Señor en mi juventud, por tomar venganza propia, por querer yo vengarme. La justicia propia es veneno, la justicia propia es fuego consumidor, por lo tanto es pecado. De Dios es la justicia, de Él es la venganza, Él es el que paga, Él es el que se venga, Él es el que con su sabiduría y su justicia sabe, ¿no es cierto?, vengarse. Él protege a sus hijos, Él cuida de nosotros, Él cuida de su iglesia.
Por lo tanto, Jesús, ¿no es cierto? Él es nuestro abogado. Él es quien aboga por nosotros delante de las injusticias que muchas veces a lo mejor cometen o han cometido con nosotros. Versículo 20, así que si tu hermano tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa ascuas de fuego? ¿Qué significa el hecho de que alguien vaya a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza? Bueno, ascuas de fuego son básicamente carbones o brasas encendidas. Esto era un refrán que se usaba en la cultura judía antigua, que cuando alguien, ¿no es cierto?, acumulaba carbones o brasas encendidas sobre la cabeza de alguien, esto sería como quien dice, para que mi enemigo se dé cuenta que está en un error, para que mi prójimo se dé cuenta de su conducta equívoca. Esto significaba que las ascuas, acumular ascuas o carbones encendidos sobre la cabeza, es decir, si alguien, ¿no es cierto?, está en un conflicto con alguien y no quiere reconocer su error, entonces acumular carbones o brasas encendidas sobre su cabeza significaba que él, ¿no es cierto?, se diera cuenta de su error por medio, ¿no es cierto?, de la buena conducta de el otro hermano con el cual han tenido conflictos. Esto quiere decir que al hacer el bien contra mi enemigo, hacer el bien en contra de mi prójimo, la otra persona se avergüenza de su conducta y eso lo ayuda a ser más humilde. Entonces eso significa aquí cuando Pablo dice en el versículo 20, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, tú le ayudarás a que él vea su conducta reprobada. Hemos llegado al último versículo, el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Vence con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso el título de nuestro mensaje es Venciendo lo malo con el bien, haciendo lo bueno. Este versículo 21 es el versículo de nuestra aplicación, y la mejor arma para vencer el mal es practicar el bien, hacer lo bueno. La iglesia de Roma necesitaba estas instrucciones acerca de los deberes cristianos. Ahora la pregunta para ti, iglesia, es la siguiente. ¿Qué es aquello que tú sabes que es bueno y no lo estás haciendo? Hermano, usted que me está escuchando, ¿qué es lo que usted sabe que es bueno y no lo está haciendo? Dígame, ¿qué es? Pregúntese a usted mismo, respóndale a Dios, ¿qué es? ¿Cuáles son sus deberes cristianos? ¿Cuáles son sus obligaciones como hijo de Dios que usted sabe que debe de cumplir delante de Él y no las está haciendo? ¿Cuáles son los compromisos que usted ha hecho con su iglesia? ¿Cuáles son los compromisos? Si usted está en una posición de liderazgo dentro de la iglesia, ¿cuáles son sus compromisos? ¿Cuáles son sus obligaciones? Si usted está en su trabajo, si usted está en la universidad, si usted está en su diario vivir, ¿no es cierto?, en su hogar, ¿cuáles son las cosas que usted sabe que tiene que hacer y no las hace? ¿Qué es lo que le impide, hermano, ser diligente? ¿Qué es lo que le impide a usted ser una persona responsable? ¿Habrá o estará usted involucrado en una situación pecaminosa? ¿Estará involucrado usted en una situación de pecado oculto? ¿Se está congregando usted y está a la misma vez en pecado? Hermano, ¿será que usted necesita consagrarse? ¿Será que usted necesita santificarse? ¿Será que usted necesita soltarle la mano, ¿no es cierto?, a una relación tóxica? ¿Será que usted a lo mejor necesita resolver algún conflicto en su matrimonio? ¿Será que usted está engañando a su esposa? Esposa, ¿usted le estará mintiendo a su esposa? ¿Será que usted está discipulando verdaderamente como corresponde a sus hijos? ¿Será que usted debe dinero? ¿Será que usted anda huyendo de alguien? ¿Será que usted ofendió a alguien y se anda haciendo el leso, el desentendido para no resolver el conflicto? Hermano, ¿qué es lo que usted sabe que es bueno y no lo está haciendo? Sea confrontado con la palabra de Dios en esta mañana, iglesia. Sea confrontada, por favor. ¿Qué es lo que usted está haciendo y no lo hace? ¿Qué es lo malo que usted está haciendo? Y tiene que ser lo contrario, lo bueno. Saben, iglesia, hay un versículo en Santiago, capítulo 4, versículo 17, y dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, si usted sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo está haciendo, usted está pecando. Si usted sabe que lo bueno tiene que hacerlo, entonces se le es pecado. Por favor, haga un estudio de su conciencia. Usted tiene que rendirle a dos tribunales, al tribunal de Dios y al tribunal de su conciencia. Examine su corazón. Si usted está viviendo una vida pecaminosa, vaya a Dios en arrepentimiento, confiese su pecado. Pero el mensaje de esta mañana es: si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermano, usted está en pecado. Hermano, venza lo malo haciendo lo bueno. Este es un llamado a hacer lo bueno. Que el Señor me los bendiga y nos vemos el próximo domingo con nuestra serie Transformando y Renovando Nuestro Entendimiento en Dios. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.